Bienvenidos a De 2-1, un espacio donde abrimos el corazón, compartimos nuestras historias y recordamos que aunque somos dos personas distintas, en el amor elegimos ser uno solo. Aquí hablamos de lo bueno, lo difícil y de lo que nadie cuenta del matrimonio, porque amar no es suficiente, pero con Dios, comunicación y compromiso, todo puede transformarse. Somos Marjeline Y Teo, y esto es de De 2-1. 2-1. Hoy vamos a hablar de algo que si no se vive es imposible entender: el poder del perdón en la relación. Porque el matrimonio no se rompe solo con grandes traiciones. A veces se quiebra por pequeñas heridas que no sanan, por palabras que quedan en el aire, por silencios que se convierten en muros. Y el perdón no es decir está bien y seguir como si nada. El perdón es un acto de valentía, una decisión de no dejar que el dolor define el amor. Y en este episodio no vamos a dar fórmulas, vamos a contar cómo desde el dolor aprendimos a perdonar y cómo ese perdón se convirtió en el pilar que fortaleció nuestro matrimonio. Porque el perdón no debilita, fortalece. No es debilidad, es amor verdadero. Cuando el perdón no es una opción. Bueno, cariño, hubo un tiempo realmente donde el perdón yo sentía que no entraba en mi corazón, como que no era algo posible. Porque sentía que si perdonaba era como decir que lo que había pasado no me importaba. Y no era así, porque lo que había pasado dolía y me dolía mucho. Sí, cielo, qué momentos. Y yo por mi lado no entendía cómo pedir perdón sin que sonara una excusa simple. Tenía miedo, igual que un niño, de decir lo siento y que tú pensaras, ya lo dice otra vez, pero no cambia. Así que me callaba, me alejaba, y ese silencio y esa lejanía alimentaba la distancia. Realmente nos herimos, con palabras, con acciones, con omisiones. Y cada herida se fue acumulando, como una cuenta que le vas cargando y nunca cerramos. Pero como todo en la vida, tiene un día entendimos algo. El perdón no es para el otro, es para mí mismo. Porque mientras no perdonas, sigues atado al dolor, sigues viviendo en el pasado y el amor no puede crecer allí. Así es. Y fue Dios quien nos enseñó esto. En su palabra, el Señor dice en Mateo 18:35, si no perdonan de corazón a sus hermanos, tampoco yo les perdonaré. Y de verdad que eso uno lo escucha fuerte. Y no es una amenaza del Señor. Más bien yo diría que es una advertencia de amor, porque nos está llamando a decirnos, a que nosotros entendamos que el que no perdona no puede sanar, no puede ser sanado, que necesitamos poder perdonar. Y yo creo que al reflexionar allí, pude, pude ver, o uno puede como analizar y captar, que el perdón es como el amor, que no es un sentimiento. El perdón es una decisión y es una decisión de fe. Entonces, cuando ya uno empieza como a reflexionar y entiende este punto, que perdonar es decidirlo, llegamos allí y ahí fue que yo llegué y decidí perdonar, a sabiendas de que aún me dolía, de que sentía dolor. Porque ese perdón no vino porque ya no existía el dolor, ni porque ya todas las cosas estaban resueltas, sino porque entendí que si yo no soltaba ese rencor, si yo no nos dejaba de lado eso y daba apertura al perdón, no podía sanar. Muy cierto. Y yo entendí en ese momento que tú, mi vida, no lo hacías porque no te dolía, sino
porque habías decidido creer en algo más grande que el dolor. Comenzaste a creer en el cambio, en la humildad. Tomaste la decisión de reconstruir. Y en ese momento, como ya te comentaba, perdonar no fue decir ya no me duele. Fue decirte y hacerte sentir, aún me duele, pero elijo no dejar que este dolor defina nuestro futuro. Fue un acto de fe y de verdad que hoy lo confirmo, cada día más lo confirmo. Porque tú en ese momento no solamente me dijiste lo siento, sino que empezaste a mostrarme, no solo con tus palabras, sino con tus acciones, de que habías entendido cómo yo me sentía y que habías visto ese daño que con esas acciones me habías causado y que estabas dispuesto a hacer lo necesario para cambiar. Así es. Y yo sé que perdonamos no por obligación. Perdonamos porque decidimos creer en nuestro compromiso, aquel compromiso que hicimos ante el altar, de amor, de fe. Perdonamos no como una ilusión, sino como una esperanza activa, una decisión de darnos la oportunidad de demostrarnos que queríamos ser diferentes ambos, que no solo yo, sino tú también querías ser diferente. Claro, y algo que fue clave para mí en ese momento era saber que yo no tenía que olvidar para poder perdonar. Era saber que yo necesitaba en ese momento un punto de apoyo. Y ese punto de apoyo para yo perdonar fue tu compromiso claro. Esas acciones conscientes, esa disposición de que habláramos, de que nos escucháramos, de que estábamos dispuestos a hacer los cambios que necesitábamos ambos para fortalecer nuestra relación. Pero, amor, es bueno aclarar que el perdón no fue el final del proceso, realmente fue el comienzo del mismo, un comienzo en que ambos decidimos caminar. Yo con humildad y acción y tú con fe y de verdad, que una gran disposición de sanar tus heridas. Sí. Y ese es un camino, porque como tú bien dices, fue un comienzo. Empezamos un camino diferente. Y yo aprendí algo que para mí fue profundo en ese momento, y era que el perdón no era dar una segunda oportunidad sin condiciones, sino que era dar una oportunidad con esperanza, con vigilancia amorosa. Digo amorosa para que se entienda, que no es que una vigilancia de que somos ahora militares, pero sino estar atento a los detalles. Y no solo para ver si tú hiciste algo quizás inadecuado, sino para yo tener la certeza de que tus acciones estaban encaminadas a ese cambio, para poder estar activamente viéndolas, o sea, de manera alerta, ¿verdad? Poder ver allí, en ese día a día, que ese compromiso estaba cambiando. Y ese fue un cambio con fe en el proceso, que de mi parte fue súper importante y súper necesario para yo estar tranquila y poder continuar en ese camino. Muy cierto. Amores, y yo sé que de los que nos están escuchando, yo quiero darles un mensaje. Si tú estás en ese lugar donde el dolor aún está presente, pero tú sientes que tu pareja ha entendido el daño, que se arrepiente de verdad, que está dispuesta a cambiar, quiero decirte, es válido perdonar, aunque aún duela, porque el perdón no es el final del dolor, es el inicio de la sanidad. Claro que es así. Es ese proceso, ese inicio. Y algunos dirán, pero ¿cómo perdonar cuando uno tiene ese dolor que es profundo? Porque hay momentos de verdad que uno siente
que es difícil. Y muchos me dirán, sí, yo quiero perdonar, pero no puedo olvidar. Y yo quiero decirles, desde lo más profundo de mi corazón, no necesitas olvidar para perdonar. Porque el perdón no es borrar lo que pasó, es sanar el corazón para que eso que sucedió no te siga haciendo daño, no te siga lastimando. Y el perdón verdadero es recordar sin dolor. Es reconocer y decir, sí pasó, fue profundo, me dolió, me laceró, pero tomé la decisión y ya no me define. Y esto no es amnesia, es libertad, es liberarte de ese dolor y comenzar a reconstruirte tú y tu relación. Mira, hay algo que nos ha hecho mucho bien. Vamos a dar ahora unos cuantos tips o herramientas, ¿cómo le llamamos? Mi amor, para que Vamos a ponerlo en lo que inglés nos para que se escuchan. oiga fino. Tips, entonces. Unos tips. Vamos a dar unos cuantos tips para que quienes nos escuchen puedan iniciar o intentar ese proceso. Son cosas que a nosotros no funcionaron, que yo entiendo que Sí, pueden funcionarles y pueden ayudarles. yo creo que sí, porque de verdad que nos ayudaron mucho en diferentes momentos. Y yo quiero comenzar con la primera. Vieron, me tocó la primera. Y vamos a llamar a ese tip, escribe la herida, pero no la carta del enojo. La recomendación es que plasmes en papel, en una carta, no para mandarla, escríbetela a ti mismo. Saca todo eso que te duele, el dolor, la traición, la decepción, y déjalo en el papel. Y luego, yo, yo te digo, quémalo. Si quieres lo puedes guardar, pero quémalo como testimonio y como prueba de que soltaste todo eso y de que estás dispuesto a perdonar y a cambiar. Sí, porque a veces el perdón empieza allí, cuando uno deja de guardar, porque como que mientras más uno guarda dentro, es más difícil dar el perdón. Entonces cuando soltamos, cuando sale todo desde dentro, desde el corazón y lo plasmamos, nos vamos liberando. Entonces, un segundo tip, perdona en oración, no solo en palabra. Wow. Sí, porque muchas veces podemos decir de boca, ¿verdad? Te perdono, pero se necesita un poquito más. Y antes de hablar con tu pareja, habla con Dios. Dile al Señor, Señor, este dolor me pesa, ayúdame a soltarlo. No quiero que este dolor me domine, no quiero que este dolor me defina. El perdón nace en la oración, porque es allí, en ese momento, donde el corazón se abre y puede dar paso al verdadero perdón. Y si no puedes decir te perdono, empieza de una manera más sencilla. Empieza por decir, quiero poder perdonar. Señor, ayúdame a poder perdonar. Y eso ya es un acto de fe, es un primer paso que nos va a ayudar a perdonar. Vámonos con el tercer tips de inmediato, que dice, cambia el recuerdo viejo, el que te duele, con uno nuevo. El cerebro recuerda el dolor porque fue intenso, pero también ese mismo cerebro puede recordar el amor. Así que en este tips te recomiendo que crees nuevos momentos, una cena tranquila, un abrazo largo, oren juntos, oren juntos, construyan un amor nuevo más fuerte que pueda vencer ese recuerdo del dolor.
Ahora, tú mencionando eso, mi amor, ese cambiar. Una visita al Santísimo juntos como pareja para poner a los pies del Señor allí y guiarle por él. Debe ser y es algo muy bonito para hacer, porque de verdad que el perdón no es solo soltar el pasado, es construir un presente que lo sane, que nos reconforte, que nos transforme. Entonces ahora el cuarto tips, establece límites sanos, no muros. Perdonar no significa que vamos a volver a vivir lo mismo, eso estamos claros, porque nadie quiere volver a pasar por esas situaciones. Si hubo una traición, se necesita recuperar la confianza, una confianza nueva. No significa una confianza ciega. Hablen de aquello que ustedes necesitan para sentirse seguros. No es falta de perdón, esto es una madurez emocional. Es saber qué necesitamos como pareja para cuidarnos, para evitar que esas cosas vuelvan a suceder. Y mira, ahí quiero hacer un paréntesis o abrir unas comillas, mejor dicho, y aclarar que el perdón no es una debilidad, es fuerza. Y es una fuerza que te dice, esto no se repite. Y que te invita a que esto no se repita. Mira, te voy a dejar el quinto tips a ti. Ay, sí, porque este me gusta a mí. Quinto tips, crea acuerdos claros con tu pareja. Eso es súper importante y relevante. Mire, hay heridas tan profundas que necesitan más que palabras, de eso estamos claros. Necesitan acciones concretas que nos ayuden a reconstruir la confianza que hemos perdido. Muy ciertamente, vida. Por eso, en nuestro proceso, creamos acuerdos claros. No fueron reglas, ojo, no fueron reglas, sino pactos de amor. Cosas como, no voy a responder con sarcasmo cuando estés vulnerable. O voy a decirte si voy a llegar tarde, aunque sea solo por 5 minutos. Esos acuerdos, ese pacto, comienzan a fortalecer el proceso nuevo, comienzan a ser una base sólida para la confianza. Y esos son algunos ejemplos simples para traerlo, pero cada relación sabe exactamente cuáles son los acuerdos que necesita realizar. Y miren, esto es poderoso, porque cuando la persona que está herida sabe que necesita sentirse segura nueva vez, y el querido sabe que debe asumir ese compromiso de recuperar la confianza. Y esto no se trata de control, es de entender que hemos hecho un compromiso ambos para continuar. Y eso es así. Y cuando ambos cumplen esos acuerdos, la confianza renace, la confianza vuelve. Ojo, no de golpe, sino paso a paso. Y como dice un disco, a pasito lento. Porque tenemos que recordar que estamos reconstruyendo un puente, tablón por tablón, hierro por hierro, pedacito de talvia por pedacito de talvia. Y yo quiero abordar el siguiente tips, que es el perdón es una decisión de ambos. La gran mayoría piensa que el perdón es solo la responsabilidad de quien fue herido, pero están muy equivocados. El perdón también es una decisión de quien falló. La decisión de no repetir, de no justificarse, de estar presente en ese proceso de sanidad y acompañar y entender a su pareja. Mira, mi amor, y ese también la persona que perdona necesita sabiduría, porque como bien tú dices, no es algo que pasa de golpe, el perdón no es magia. No es decir te perdono y al día siguiente todo está como antes, ya todo volvió a su lugar, no. Ese amor roto, ese amor decepcionado, necesita tiempo para sanar. Y ese tiempo requiere paciencia,
presencia y una decisión diaria de elegirse. Por eso, el perdón verdadero no es simplemente esa frase, yo te perdono, sino yo te perdono y elijo caminar contigo este proceso. Tú eliges cambiar y yo elijo confiar de nuevo, pero nuevamente lo aclaro, paso a paso. Sí, porque ambos deben poner de su parte. No es solo el trabajo de quien falló, es también ese compromiso de quien perdonó, de no usar el pasado como un arma, de no traerlo al presente, ¿verdad? En cualquier momento. Tiene que darse ahí. Y es también el compromiso de quien falló, de demostrar, volvemos y lo repito porque es súper importante, esa demostración con cada una de sus acciones de que quiere cambiar, de que está trabajando para eso. Y es que el perdón no es un cheque en blanco, repito, es un pacto de amor, un vamos a reconstruir nuestra relación juntos, no por separado, juntos. Así es. Y ahora, séptimo y último tips. Transparencia, no control. Vivir en la unidad en lo cotidiano. Este es uno de los temas más delicados después de una herida profunda. Y es ese tema de la llamada privacidad. Hmm. Muchos entienden que dentro de la relación tienen que tener su espacio, mi celular es mío, mis cuentas son mías, tú no tienes derecho a revisarlo, tú no tienes derecho a saber necesariamente con quién yo hablo. Si el celular suena y tu pareja está ahí, intenta tomarlo, ay, ya ahí hay un problema. Si mi pareja revisa mi celular o lo agarra en un momento, se siente como que es control. Y yo no lo veo así, esa privacidad que queremos de que buscar, mi amor. No, ni yo tampoco. Y es que nosotros entendimos algo diferente. Y haciéndole honor al nombre de nuestro podcast, entendimos que el matrimonio es una unión de dos, que siguen siendo, que no siguen siendo completamente independientes. Es un llamado a ser uno solo. Y si queremos eso, definitivamente no puede haber secretos, ni separación de viernes, ni saliditas sin hora, ni ninguna de esas cosas. O gente de que no, ese es un amigo o una amiga de tal sitio que uno no conoce. Ese tipo de informaciones, todo eso debe ser transparente. En el caso nuestro, nuestras claves son compartidas, no por control, sino porque decidimos que nuestra unión es más fuerte que cualquier barrera. Y yo no tengo nada que esconder. Si no tenemos nada que esconder, ¿cuál es el problema? Sí, así mismo es. Por ejemplo, también nosotros tenemos la ubicación del GPS de los teléfonos activa, todos en nuestro hogar. Y no es por desconfianza, sino por cuidado, por amor, por seguridad. Si algo pasa, sé dónde estás y tú sabes dónde estoy yo. Y ambos sabemos dónde están nuestros hijos. Bueno, y para los que me conocen saben que eso me ha salvado de saber dónde está mi celular muchas veces. Sobre todas las cosas. Y es algo súper importante que quede claro. Esto no se trata de perder la libertad, es ganar la unidad. Porque el verdadero amor no teme a la luz. El amor verdadero dice, aquí estoy. Todo de mí es tuyo. Yo estoy aquí para ti, tú estás para mí. No. Sí. Y si eso resuena en ti, en tu interior, como algo difícil de aceptar, quizás es una señal. Es una señal de que hay un trabajo por hacer en el proceso de la unidad. Porque si hay miedo a que tu pareja vea tu celular, hay un problema. Y si ese miedo es mayor que el deseo de vivir en transparencia, entonces tu corazón aún no ha llegado a ese nivel de entrega, a ese nivel de no lo vuelvo a hacer.
Pero claro, cada matrimonio crea sus propios acuerdos. Estas no son reglas, ni es un principio, son cosas que nosotros hemos entendido y creo que creemos que funcionan. La transparencia, la apertura, deben estar presentes en todos los matrimonios si uno quiere construir bases firmes. Mira, y es que donde hay secreto, entra la duda. Y donde hay duda, el amor se debilita. Pero donde hay verdad, luz y entrega, el amor crece, se fortalece y se convierte en un refugio. Ok, pero nosotros hemos elegido realmente no vivir en la sombra del miedo, sino en la luz de la unidad. Porque si somos uno, no hay espacio para lo oculto. ¿Y qué tú crees, mi amor? Si, bueno, ya que estamos en esto, vamos a dar unos cuantos tips más de las cosas que a nosotros nos han pasado. Estoy totalmente de acuerdo. Y Siga adelante. que ahora a mí me llegó una a la mente que yo creo que no lo puedo dejar de decir. Aprender a manejar los pensamientos intrusivos. Esto es algo, wow. A mí me pasaba mucho que me llegaban esos pensamientos intrusivos en un momento determinado, después de haber perdonado, después de haber decidido perdonar. Yo estaba tranquila y de repente una imagen del pasado volvía, como si fuera un fantasma. Algo, una frase me recordaba algo que había pasado. Y a veces sin querer hasta lo decía en voz alta y volvía y te hería de nuevo. Sí, así es. Y yo entendía, porque veía el dolor en tus ojos. No era falta de perdón, era el corazón sanando. Era una valvulita de escape que tú usabas en algunos momentos. Con el tiempo yo aprendí a manejar esto. Y como me agarré, o sea, como me controlé, no sé ni qué palabra ponerle. Cuando me llegaba un pensamiento del pasado, ya yo no te lo comentaba o no hacía como una acción para que tú me escucharas. En vez de eso me preguntaba en mi interior, ¿esto que me preocupa hoy está pasando ahora? ¿Tengo hoy un motivo claro para pensar que esto está ocurriendo? Yo te puedo responder esa pregunta. Casi siempre la respuesta es no. Esto ya pasó. Hoy no tienes razón de ser. Y es simple, y esa simple respuestas a esos cuestionamientos y los mismos cuestionamientos nos han traído paz a ambos. Así es, eso, y a mí me tranquiliza en el momento, o sea, cuando eso pasa, me tranquiliza, porque entendí que el perdón no es olvidar ese dolor del pasado, es yo no dejar que ese dolor arruine mi presente. Así es, vida. Y ahora vamos a hablar de un noveno tips. El arrepentimiento verdadero. Reconocer el daño, no solo el error. Algo que aprendimos en nuestro proceso es que no basta con decir lo siento. Lo que realmente sana es reconocer el daño que causamos. No solo fue un error, sino mi acción rompió tu confianza, dañó nuestro amor, te hizo sentir sola, vulnerable, traicionada. Sí, porque muchas veces quien falla se enfoca en la intención. No fue mi intención herirte, pero el daño no se mide por la intención que tú tenías o que la persona que falla tiene. Se mide por el impacto que causa en el otro. Y si tu acción quebró la confianza, ese es el punto de partida para sanar. Y es que el arrepentimiento verdadero dice, no fue solo un error, fue una herida. Y entiendo que, aunque no la quise, mi acción afectó nuestra relación, tu paz y tu capacidad de amarme con libertad. Coaccionó tu amor y lo condicionó. Y ese reconocimiento no es debilidad, es valentía. Porque solo cuando el que falló ve el daño con claridad, puede comenzar a reconstruir desde la humildad. Mira, y aquí yo quiero mencionar otro tip muy importante.
y es que también necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. O sea, perdónate a ti mismo. Y esto es algo que pocos hablan. Después de cometer el error, la falta, muchos viven en una prisión de culpa. Se castigan, se reprochan, sienten que no son capaces y aunque piden perdón, no pueden recibirlo porque para recibir el perdón, primero, tú tienes que haber tomado la decisión de perdonarte y haber tomado la decisión de cambiar. Y eso es algo que es muy delicado porque si uno vive en culpa, no puedes cambiar. Solo estás sobreviviendo, solo estás sobrellevando la situación. Y el cambio verdadero nace del arrepentimiento, no de la condenación. Mira, y algo que yo aprendí en mi cursillo de cristiandad es que Dios no te llama a vivir en culpa. Dios te llama a vivir en gracia. Por eso, después de pedir perdón, necesitas decirte, sí, yo fallé, fue grave, pero no soy un fracaso. Soy alguien que se equivocó y que por esa gracia voy a volver a empezar y puedo volver a empezar. Qué lindo, mi amor. Y es así. Y, y quiero que entienda también la persona a veces que ese auto perdón no es justificarte de lo que pasó o de lo que hiciste. Es decir, yo no voy a negar lo que hice, pero tampoco voy a dejar que eso que hice me defina a mí como que yo soy esa persona. Porque Dios me ha perdonado, mi pareja me ha perdonado. Ahora yo también elijo perdonarme para poder amar mejor, para poder continuar. Y siguiendo en esa misma línea, nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes dar paz si no la tienes. No puedes reconstruir nada si estás cargando una culpa que no te deja avanzar, que no te deja cambiar. Y para cerrar, mi amor, porque nos extendimos, eran 7 y ya llevamos 10, pero ya yo quiero del último 11. 11. Vamos a cerrar con este último 11. Y este lo quiero ver porque pasa muchas veces que opiniones de terceros nos afectan nuestras decisiones. Lo que pensamos nosotros, no lo que piensan ellos. A veces cuando compartimos nuestro proceso o terceros saben en qué estamos, empiezan a darse opiniones. No deberían hacer eso. Eso que ustedes están haciendo es normal. Así no se construye la confianza. Y un sinnúmero de opiniones que nos pueden afectar. Miren, y nosotros entendemos que vienen de un lugar y así hay que dejarla de un lugar de opinión. Pero también entendemos algo más profundo y súper importante. No podemos darle más importancia a los terceros que a nuestros propios sentimientos, ni a lo que Dios nos ha mostrado. Tenemos que confiar en lo que nosotros sentimos y en lo que Dios nos muestra. Miren, y esto es tan cierto que si nosotros le hubiésemos hecho caso a todos los que opinaron alrededor, personas muy cercanas, muy queridas, no hubiéramos estado hoy aquí. Porque el matrimonio no es un proyecto público, es un santuario íntimo de dos personas y Dios. Y si otros no entienden nuestros acuerdos, nuestras formas de amar, no significa que estemos mal, significa que somos únicos y que entre los dos hemos decidido ser únicos. Así es. A veces duele escuchar esas críticas, esas opiniones, aunque vengan de un lugar o de personas que nosotros amamos y que puedan venir con buena intención. Pero lo más importante aquí es nosotros mismos preguntarnos, ¿qué sentimos nosotros? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué queremos construir juntos? ¿Qué nos dice Dios en oración? Porque no podemos vivir el matrimonio buscando la aprobación de terceros. Tenemos que vivirlo buscando verdad, unidad y fidelidad a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, a lo que nosotros
hemos decidido ser. Y Dios mismo lo dijo en Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese versículo me encanta, porque ese versículo no habla de vivir con aprobación, habla de separarse de todo lo que no sea la pareja, incluso de las opiniones de los padres, de los amigos, de las redes sociales, porque el matrimonio es una alianza aparte, es un nuevo comienzo. Y siempre voy a recordar que casados es casa de dos, no de varios. Mira, en Romanos 12, la palabra dice, el apóstol Pablo nos dice, no se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Ya no podemos estarnos ¿Cuán, gustando. cuán cierto es esa palabra? Muchas veces el patrón de este mundo es: tienes que tener privacidad total, no puedes compartir tu celular, el perdón debe olvidar todo. Pero si Dios nos está mostrando otro camino, debemos tener la valentía de seguirlo, aunque no encajen con lo que otros dicen. Recuerden, siempre Dios nos guiará por el mejor camino. Y Jesús mismo, mi amor, oró por nosotros. En Juan 17:21 nos dice que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Wow, qué oración. Y si tú la reflexionas un segundo, te das cuenta que no es una oración para una aprobación social, es una oración de unidad espiritual, emocional, es una oración profunda. Y esa unidad no se mida por lo que opinen los demás, sino por lo que sienten dos corazones como el tuyo y el mío, que deciden amarse tal y como son, no como otros quieren que se amen. Así que si esto de lo que hemos hablado resuena en ti, si te sientes que te han juzgado por tu forma de amar, si te sientes que te han juzgado por tu proceso de sanidad, por tus acuerdos, quiero decirte, no te detengas por lo que otros piensan. Porque lo importante es lo que ustedes dos sientan, lo que nosotros dos sintamos, lo que ustedes decidan y lo que Dios le está enseñando cada vez que oran. Sí, porque al final no estamos aquí para estarle rindiendo cuentas al mundo. A quien tenemos que rendirle cuentas es a Dios. Él es el que sabe y conoce cómo cada pareja ama de verdad, cómo cada pareja que se está amando está escribiendo su propio idioma de amor. Y ese idioma de amor no necesita aprobación de terceros, solo necesita corazón, fe y decisión de unirse. Yo quiero que, ya terminado los tips, hay algo que se ha quedado marcado en mí desde siempre en este proceso. Y es que tenemos que ver el perdón como el pilar del matrimonio. Hoy, el perdón no es una excepción, es parte de nuestra vida diaria. Porque amar, y ojo, amar no es no fallar, es volver a elegirte después de fallar. Y cuando perdonamos, no perdemos. Ganamos paz, ganamos intimidad, ganamos libertad de ser imperfectos porque lo somos y amados de todos modos, que es lo más lindo. Y es que el perdón es el cimiento sobre el que se construye un amor fuerte. Porque si no perdonas, cada error se convierte en una pared. Pero si perdonas, cada error se convierte en una oportunidad de crecer juntos y de ser mejores. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir con todo esto que hemos compartido hoy. Queremos que vivas un matrimonio donde el perdón no sea el último recurso, sino que sea una práctica diaria de amor. Y hoy queremos invitarte
a que si hay algo en tu corazón que perdonar, lo lleves ahí, ante Dios. Ve al sagrario y preséntaselo a Dios. Y no pienses que es una obligación. No lo hagas por eso. Hazlo por tu libertad. Porque el que no perdona no vive en paz. Y el amor sin paz no es amor, es supervivencia. Y si eres tú que necesitas pedir perdón, ya no lo postergues más. Tienes que dar el paso. Habla con tu pareja, pero habla con humildad, con fe. Y te recuerdo que el amor verdadero no teme arrodillarse. El amor verdadero triunfa sobre todas las cosas. Amor, yo creo que ya hemos hablado mucho y como, como siempre, yo quiero pedirte, porque tú oras precioso, que ores al Señor. Claro que sí, mi amor. Vamos a quedarnos tranquilitos, ¿verdad? A tomar este momento de oración. Cierren sus ojos. Sí, Señor Jesús, hoy te presentamos a cada pareja que nos escuchas. Tú que dices, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también, si no perdonan de corazón, tampoco yo les perdonaré. Te pedimos, Padre, que renueves el corazón de cada uno. Ayúdanos a entender que el perdón no es debilidad, sino un acto de amor más valiente que pueden hacer. Que no tengan miedo de hablar, de escuchar, de pedir perdón, de ofrecerlo. Sana, Padre, las heridas que parecen imposibles de sanar. Rompe las cadenas del rencor y derrama tu paz sobre cada hogar que ha decidido volver a amar. Y especialmente te queremos pedir por aquellos matrimonios que aunque se aman, les cuesta perdonar, que no saben cómo soltar el pasado, que temen volver a herirse, que necesitan una palabra de esperanza. Padre, ayúdalos, que entiendan que pueden perdonar, que pueden sanar, que pueden volver a amar. Porque tú, Señor, eres el que une lo que el mundo separa, el que sana lo que parece roto, el que convierte en polvo el polvo en esperanza. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén Amén. y amén. Señores, gracias por escucharnos. Y si este contenido te ayudó, compártelo con otra pareja. Compártelo con otra pareja que tú sepas que necesita perdonar y que no ha dado ese paso. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos compartiendo este viaje llamado matrimonio. De 2-1, porque el amor no se trata de ganar, se trata de unir.